Bueno, bienvenidos a todos a la charla Envejecer no es sinónimo de enfermedad. Mi nombre es Manuela Jiménez, hago parte del equipo de psicología del Neurológico de Colombia y hoy estoy con mi compañero Carlos Gómez y Estefanía Baunza. Entonces, a la charla le pusimos Envejecer no es sinónimo de enfermedad porque creemos que hay una visión muy patologizante de lo que es envejecer y lo que es hacer, pues digamos, entrar en la etapa de la vejez y queremos, digamos, hoy dejarles una visión distinta y una serie de herramientas y estrategias para que ese proceso de envejecimiento sea más exitoso y saludable. Entonces, queríamos empezar hablando un poquito sobre, digamos, esos estadísticos de por qué hoy es tan importante estar hablando de este tema, y es que para 1950 ningún país tenía más del 11% de su población con 60 años o más, era una población sumamente joven, mientras que ahora para el 2030 se espera que hayan más personas en el mundo con 60 años o más que personas menores de 15 años, y para el 2050 se espera que el 25,1% de la población tenga 60 años o más. Eso significa que tenemos una población que está envejeciendo rápidamente. De hecho, para el 2050 van a haber casi 2 veces más personas, adultos mayores que en el 2022, y eso hace que pongamos el foco en este periodo de la vida y empezamos a preguntarnos cómo podemos tener un envejecimiento más exitoso o saludable o sano. Entonces, acá hay dos conceptos muy importantes que tener en cuenta. El primero es la expectativa de vida y el segundo es la calidad de vida. La expectativa de vida es el número promedio de años pues, que vivimos desde que nacemos hasta que morimos. Y la calidad de vida, por otro lado, es más esa percepción del individuo de su capacidad para, digamos, rendir en la sociedad. Entonces, poder interactuar, poder socializar, poder moverse en su entorno, hacer lo que le gusta, lo que le importa. Entonces, digamos que son conceptos diferentes, pero están muy entrelazados. En Colombia, la expectativa de vida para 1953 era de 52 años para mujeres y de 48 años para los hombres, mientras que hoy estamos hablando que la expectativa de vida en hombres es de 70 años y de mujeres es de 77. En promedio ha aumentado casi unos 20 años para ambos géneros. Entonces, esto sí nos quiere decir, estamos viendo más años, pero la pregunta es, ¿realmente esos son buenos años? Porque sabemos que la expectativa de vida está subiendo, pero esto no necesariamente se va a reflejar en esa calidad de vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese proceso de envejecimiento sea exitoso? Entonces, ¿qué significa el envejecimiento exitoso? ¿Qué significa cuando hablamos de esto? Ustedes puede que lo hayan visto en internet como envejecimiento sano, envejecimiento saludable o otros conceptos, pero todo hace referencia a que llevemos al máximo nuestras capacidades para poder mantener una buena salud física, una buena salud mental, poder interactuar en la sociedad y contribuir a esta. Digamos que hay un concepto muy importante acá que es la capacidad funcional, que son esas capacidades que nos permiten ser y hacer lo que es importante para nosotros. Y acá hay 5 dominios claves que tenemos en cuenta. La capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, establecer relaciones con otras personas y contribuir a la sociedad. Digamos que si mantenemos estos dominios bien, podemos tener una capacidad funcional que nos permita ser y hacer lo que es importante para nosotros, y por eso, digamos, ponemos un ojo clave en esto. Que el envejecimiento patológico, por otro lado, hace referencia a una disminución de esas habilidades como la atención, la memoria, el lenguaje y demás, que pueden impactar nuestro día a día y es notorio para la persona, para la gente a su alrededor y puede impactar, pues digamos, la independencia de la persona. Entonces, nos hacemos la pregunta de ¿cuándo realmente deberíamos preocuparnos por esto? ¿A los 40, a los 50, a los 70? ¿Qué significa envejecer? ¿Cuándo esto va a ser un problema? Acá entran entonces dos conceptos que tenemos que diferenciar y es envejecimiento y vejez, porque a veces los tendemos a confundir. El envejecimiento es un proceso que inicia desde el momento que nacemos hasta que nos morimos. Nosotros desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿cierto? Y la vejez, por otro lado, sí hace referencia a esa última etapa de la vida que inicia en los 60 años y que es lo que comúnmente pues como asociamos al envejecimiento. Entonces, ¿en qué influencia el envejecimiento? Pues hay varios factores. Primero, factores epigenéticos. Esto tiene en cuenta, por ejemplo, nuestra genética, factores biológicos que nos han pasado nuestros padres, la forma o la acumulación de nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el consumo de alcohol o tóxicos, la alimentación, el realizar ejercicio, todas esas acumulación de decisiones van a afectar este proceso de envejecimiento y las condiciones sociales, económicas y contextuales de cada persona, porque
Por ejemplo, si vemos una persona que creció en el campo, en un ambiente rural, su contexto y la forma, pues digamos, en la que se desarrolla su vida es diferente a alguien que vive en la ciudad y esto puede impactar el proceso de envejecimiento. Entonces, ¿cómo hacer que esos años extra que estamos viendo sean buenos años? Porque yo les decía, no es lo mismo que tengamos una expectativa de vida más alta a que tengamos una vida buena. Estamos viviendo más años, pero ¿cómo podemos hacer que esos años sean buenos años? Bueno, entonces cuando hablamos sobre el envejecimiento sano y el envejecimiento patológico, lo principal es que podamos identificar cuáles son las principales causas de que este envejecimiento pueda ser patológico. Entonces, la principal en Colombia sería la cefalea, lo que sería el dolor de cabeza o la migraña. La segunda, la epilepsia. La tercera, la enfermedad de Alzheimer, que justo en este contexto pues, de Antioquia es una enfermedad genética que puede ser bastante recurrente. El ataque cerebrovascular, también conocido como el derrame cerebral, la enfermedad de Parkinson y el traumatismo encefalocraniano, que sería los golpes en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos para siquiera poder impactar en estas áreas de la vida, cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existen unos factores de riesgo que son los más importantes para que tengamos algunas de estas patologías o en general cualquier problema con nuestro envejecimiento, que en este caso queremos que sea sano. Entonces, el principal, la hipertensión arterial. 19.2% de las personas de 18 años o más en 2015 tienen hipertensión arterial en Colombia. Eso significa que alrededor de una de cada 5 personas después de los 18 años padece esta enfermedad. Dos, la diabetes. Esto sí es una estadística en general para toda la población, no importa la edad, porque sabemos que existen dos tipos de diabetes, la que es genética y la que es adquirida. Entonces, 8.5% de los habitantes de Colombia padecen diabetes para el año 2014. La obesidad es uno de los mayores problemas a nivel de salud pública que constantemente debemos atacar, debemos tenerlo muy presente porque 59% de los habitantes de Colombia para el año 2016 tienen sobrepeso u obesidad. Eso significa que alrededor de 3 de cada 5 personas padecen de esta condición. La siguiente, el tabaquismo, algo muy común que tiene un 7.8% en personas de 15 años o más en Colombia que tienen como hábito el fumar cigarrillo o estar expuesto a cierto tipo de combustibles biodegradables. El siguiente, el consumo excesivo de alcohol, que también impacta en nuestra cognición, la inactividad física o el sedentarismo, que impactaría directamente en varias de las causas anteriores, como lo sería la hipertensión arterial, la diabetes o la obesidad, y también el aislamiento social, que no lo hablamos mucho, pero el mantener relaciones sociales es saludable y el dejar de hacerlo resulta dañino. Entonces, fácilmente, ¿cómo podemos evitar estas enfermedades y factores de riesgo? Porque ya hablamos sobre qué es envejecimiento, ya sabemos qué envejecimiento debemos alcanzar, cuál debemos evitar, pero entonces, teniendo en cuenta estas patologías, ¿cómo hacemos para prevenir que este envejecimiento sea de tipo patológico? Entonces, el principal es la dieta, no se trata tanto de cuánto comemos ni de cómo comemos, sino de qué comemos también. El ejercicio, la cantidad y el tipo de ejercicio que hacemos, la higiene del sueño, nuestros hábitos para ir a dormir. El cuarto, los hábitos saludables, cosas que nosotros hacemos que impactan en nuestra salud. El quinto, la estimulación cognitiva, el cuánto nosotros ejercitamos nuestro cerebro para que éste pueda tener un correcto desarrollo y funcionamiento. El sexto, la salud mental, el cómo mantenemos la estabilidad de nuestros estados emocionales a lo largo de nuestra vida. Y el séptimo, la socialización activa, el que estemos constantemente en contacto con personas de nuestro alrededor. Por otra parte, vamos a conversar acerca de los mitos y realidades en Colombia de las personas mayores. El primero es que la vejez es sinónimo de enfermedad y este título es ligado también pues al conversatorio que estamos teniendo y es que no todos los adultos mayores tienen patologías relacionadas a la edad y esto va dependiendo del estado de salud de cada persona. Depende de los factores genéticos, de los factores ambientales o individuales. Otro mito que conocemos es que las personas mayores son solitarias y por el contrario, las personas mayores que tienen el acceso a la jubilación consideran casi siempre tener un calendario muy ocupado.
Otro de los mitos que se tienen en cuenta es que los adultos mayores son inflexibles en su forma de pensar, y es que realmente esto va más ligado a la personalidad o a las creencias definidas durante toda la etapa de la vida, y no solo a que las personas adultas sean inflexibles. La cuarta es que las condiciones de salud genética no se pueden evitar a medida que las personas envejecen. Y es que realmente, si bien es cierto que la genética influye mucho en la salud, en el bienestar, en el cuerpo, eso depende de cada persona. Comer bien, hacer una suficiente dieta, ejercicio y descansar contribuyen pues al envejecimiento como tal. Ahora conversemos acerca del envejecimiento sano y patológico. En cuanto a la memoria, envejecimiento sano quiere decir una buena retención de información con lentitud mínima en realizar en algunas tareas. En cambio, en el patológico, si hay pérdida grave de memoria, pueden aparecer que las personas se empiecen a desorientar, dificultades como para recordar tanto personas, eventos y cosas recientes en general. En cuanto a la motricidad, en la parte del envejecimiento sano hay una buena movilidad, aunque puede haber una ligera disminución. En cambio, en lo patológico, en cuanto a la motricidad, hay un deterioro grave de movilidad donde aparecen algunas patologías como el Parkinson o la rigidez muscular. En cuanto a la pérdida sensorial, hay una leve disminución de la audición y de la visión. En cuanto a lo patológico, ya aparece una pérdida sensorial significativa, y esto también es muy ligado a la independencia, en donde en el envejecimiento sano hay una capacidad total para hacer las actividades de vida diaria. En cambio, en el patológico ya hay una pérdida significativa de esa independencia. En cuanto a la personalidad, en el envejecimiento sano mantiene una personalidad estable con adecuaciones positivas al cambio. En cambio, en lo patológico se ven personas con una personalidad impulsiva, con desinhibidas o con apatía. Y en la capacidad física, en cuanto al envejecimiento sano, hay una buena capacidad física y vigor, y esta es compatible con la edad. Sin embargo, en cuanto a lo patológico, hay una discapacidad significativa o también una pérdida de movilidad y de riesgo de fracturas también. Bueno, parte de lo que queríamos con esta charla también era dejar algunas herramientas o aterrizar un poco de lo que hablamos hoy, porque muchas veces escuchamos de que tenemos que cuidar nuestra alimentación, de hacer ejercicio físico, este montón de cosas, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, queríamos darles como ciertas pautas. En cuanto a la dieta o a la alimentación, lo que se recomienda es una dieta mediterránea, que lo que promueve, digamos, es una alimentación saludable. Pero ¿qué significa esa alimentación saludable? Entonces, incluye comer una variedad de frutas y verduras, por ejemplo, uva, arándanos, tomate, brócoli, etcétera. Consumir alimentos integrales, entonces acá, por ejemplo, entra el pan integral, el arroz, la avena, elegir grasas saludables. Entonces, por ejemplo, podemos priorizar el consumo de aceite de oliva en vez de otros tipos de aceites que pueden ser más nocivos, eliminar grasas no saludables. Entonces, por ejemplo, la mantequilla, o el aceite de coco, otro tipo de aceites, y comer principalmente comidas vegetarianas. Entonces acá entran mucho los frijoles, las alberjas y todos estos tipos de alimentos. Algunas opciones fáciles. Nosotros pensamos que a veces para las personas, cuando escuchan la palabra saludable, ahí mismo dicen esto es muy costoso o es muy difícil o cómo lo podemos hacer, sin darnos cuenta que a veces en casa tenemos todo esto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas principales que incluye la dieta mediterránea es el consumo del pescado. A veces el pescado puede ser muy costoso, pero tenemos alternativas como por ejemplo lo del pescado enlatado para consumir en casa. También las verduras de hoja verde, cualquier tipo, los frijoles, la avena, el ajo, las frutas congeladas. A veces consumir frutas, por ejemplo, frescas puede ser más costoso y más difícil, pero no tienen que ser frescas, también pueden ser congeladas. Entonces, es pensar tal vez estas cosas que sí tenemos en casa, que hacen parte de una dieta mediterránea, y cómo las podemos priorizar en nuestros almuerzos y comidas. Otro factor protector es la socialización activa, la cual tiene varios beneficios. El primero es desarrollar autoconciencia, adquirirla, desarrollar la autonomía, que esto es muy importante porque hay que aprender a decidir por sí mismos, hay que también desempeñar roles sociales y también aprender a manejarse en el medio. Hay en Antioquia y en general en Medellín varios grupos en los que podemos ingresar para poder desarrollar esa socialización activa, y al final vamos a mirar algunas de estas infografías para que ustedes puedan estar en estos grupos. Listo. Otro de los factores protectores que podemos tener en cuenta,
que usualmente es uno de los que más nos cuesta adquirir, pero que entonces vamos a explicarles qué tipos de ejercicios, en qué intensidad, cuánta cantidad, para que estos recursos equivalgan pues como a las necesidades que ustedes enfrenten en el momento, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿ejercicio de pesas o ejercicio vascular? Entonces, el ejercicio vascular es en el que nosotros se nos sube mucho la frecuencia cardíaca y también constantemente empezamos a respirar más, ¿cierto? Entonces, el ejercicio de pesas sería un ejercicio en el que no está latiendo tanto más rápido nuestro corazón y que nuestra capacidad respiratoria no se ve influenciada en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los dos tipos de ejercicios en sí son buenos, pero si queremos cuidarnos de este tipo de factores cardiovasculares y que en general promuevan la plasticidad neuronal, lo principal son los ejercicios aeróbicos. Entonces, en general se definen como los ejercicios que nos hacen respirar más rápido y que nos suben la frecuencia cardíaca. Entonces empieza a latir más rápido el corazón. Entonces, dependiendo de la intensidad que queramos manejar, es que debemos hacer cierta cantidad de ejercicios durante la semana. Entonces, por ejemplo, si queremos hacerlo en una cantidad mayor, entonces realmente podemos hacer ejercicios que no sean tan intensivos, de una intensidad moderada. Entonces, lo que sería caminar rápido, nadar, montar bicicleta y todas estas actividades, pues a un ritmo lento. Sería un ejercicio moderado que nosotros tendríamos que realizar al menos 5 veces a la semana y que usualmente se adapta mucho a nuestros estilos de vida y al desplazamiento. También el otro, que sería de una intensidad mayor, haciendo caso como a los objetivos que tengamos, sería una duración de 20 a 60 minutos, al menos 3 veces durante la semana, pero entonces estos ejercicios requieren de mayor actividad física. Entonces, lo que sería trotar, correr, nadar rápido, montar bicicleta más rápido y este tipo de ejercicios que nos suelen quitar más el aliento y que nos hace sentir más el corazón latiendo mucho más rápido y más fuerte. Entonces, estos serían como los dos tipos de ejercicios que podemos hacer, la cantidad que deberíamos hacer semanalmente para cuidarnos de estos factores y estimular un envejecimiento mucho más sano. Bueno, otro de esos factores protectores es el sueño. Digamos, priorizar un buen sueño es sumamente importante para tener un proceso de envejecimiento exitoso y aquí queríamos traerles algunas pautas o herramientas que puedan utilizar. La primera es mantener una rutina estable del sueño. Entonces, digamos, si los lunes nos acostamos a las 11, los martes a las 8, los miércoles a las 9, no mantenemos una rutina estable, esto puede hacer que sea más difícil para nuestro cerebro saber o identificar cuándo son esos horarios para dormir. Cuando nosotros mantenemos una rutina regular, el cerebro empieza a generar pues también rutina y empieza, digamos, si yo siempre me duermo a las 8, a las 7, mi cerebro ya empieza a decirme y decirle al cuerpo que es hora de acostarse, entonces empieza a dar sueño, empezamos a bostezar, indica que ya es hora de dormir. También crear un ambiente cómodo, entonces que la cama sea cómoda, que el lugar donde nos estemos acostando sea un espacio dedicado solamente al sueño, que tengamos las luces apagadas, que tenga un buen olor, digamos, priorizar todas estas cosas hacen que ese proceso de sueño sea mucho más sencillo y podamos conciliar más rápido. También limitar las siestas, digamos que es algo como muy cultural, nosotros tendemos a hacer siestas después del almuerzo o en la tarde y aunque esto puede ser muy satisfactorio cuando lo hacemos, en la noche siempre nos va a pasar la cuenta. Entonces, hacer siestas de más de 20 minutos puede ser muy nocivo y para el cerebro no es lo mismo dormir 2 horas en la tarde y 3 en la noche que dormir 5 horas seguidas, porque necesita de este sueño continuo para poder realizar los procesos que son necesarios durante el sueño para eliminar, pues digamos, tóxicos malos, consolidar la información y permitirnos pues como ese descanso. También reducir el café y la nicotina, esto puede hacer que nosotros pues digamos no nos acostemos tan rápido, no podamos conciliar el sueño, tomar bebidas con cafeína después de las 4 de la tarde a las 5, a las 6 puede hacer que ese proceso de conciliar el sueño sea mucho más difícil porque lo que hace la cafeína es que inhibe esos procesos de, digamos, de secreción de melatonina, que es la hormona inductora del sueño. También hacer ejercicio regularmente, como les contábamos, el ejercicio es sumamente importante para tener un envejecimiento sano o exitoso, pero también puede ayudarnos a estos procesos de sueño y hacer que sea más fácil conciliarlo.
y relajarse antes de dormir. Muchas veces lo que hacemos antes de dormir es ver las noticias o ver una película o algo que nos deje así súper activados y eso no permite que conciliemos el sueño. Entonces, si una hora antes de dormir nos dedicamos a este proceso de acostarnos y más bien leemos algo suave o pintamos o meditamos, hace que nuestro cerebro se prepare para la hora de dormir y descansar. Listo, entonces cuando también hablábamos de otro de los factores protectores, que era la estimulación cognitiva, entonces pensamos, tenemos que estimular a nuestro cerebro, es como si hiciéramos gimnasia con él. La respuesta es que sí. Cuando nosotros entrenamos cualquier músculo de nuestro cuerpo, este tiende a fortalecerse. Lo mismo pasa cuando hacemos cierto tipo de actividades con nuestro cerebro, que este se fortalece de cierta manera y empieza a rendir mejor en ciertos objetivos o en ciertas tareas que tenemos que realizar durante nuestro día. Entonces, la gimnasia cerebral consiste en general en ejercicios mentales que son diseñados para que nuestro cerebro se ponga en movimiento, empiece a desarrollar conclusiones, razonamiento, planeación y organización para que estos, digamos, factores cognitivos sean preservados en el tiempo y que estos adquieran de mayor calidad. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer nosotros para estimular nuestro cerebro, para que nuestro cerebro haga gimnasia? Entonces, podemos buscar cosas en internet o incluso en nuestro día a día demasiado sencillas, como lo serían las sopas de letras, crucigramas, sudokus y búsquedas de diferencias. Son actividades que por su variedad, digamos que activa el cerebro de una manera en que otras actividades cotidianas que estamos acostumbrados a hacer no lo hace. También otro tipo de juegos que podemos tener en casa, como lo sería un rompecabezas, juegos de palabras y crucigramas del periódico. Este tipo de actividades lo que van a hacer es que van a poner a nuestro cerebro a operar, a estar constantemente pensando en movimiento y va a ser un ejercicio excelente para este. Bueno, ya para cerrar el conversatorio, vamos a dejar en este QR algunas de las herramientas que ya habíamos mencionado, unas infografías para que ustedes puedan mirar y actualizarse también en la información. Otro comentario para el cierre es que realmente envejecer no es un problema, es un privilegio y es un hecho. Si no pudieron escanear el código QR, en la descripción van a encontrar el link.